Bienvenido a una lección en términos similares. En esta lección, identificaremos términos similares y combinaremos términos similares. Términos cuyos factores variables son exactamente iguales, lo que significa que tienen las mismas letras, y los mismos exponentes se llaman términos similares. Comencemos identificando los términos similares de cada una de las siguientes expresiones. La primera expresión tenemos tercera menos sexta más décima menos a. Observe que los cuatro términos tienen exactamente un factor de a. Y, por lo tanto, los cuatro términos son términos similares. Avancemos y enumerémoslos. Tenemos tercera, el segundo término sería sexta. El tercer término es décima, y el cuarto término es a. Nuestra siguiente expresión, tenemos 5x menos 10 y más 6z menos 3x. Observe cómo tenemos un total de 4 términos, pero solo 2 de ellos son términos similares porque solo 2 de ellos tienen exactamente los mismos factores variables. Observe que este primer término, 5x, tiene exactamente un factor de x, y también lo hace el último término de 3x. Entonces estos son los dos términos similares. Los términos similares son 5x y 3x. Observe cómo los dos términos medios, 10 y 6z, no tienen los mismos factores variables y, por lo tanto, no tienen términos similares en esta expresión. Y luego, finalmente, nuestra última expresión, tenemos 7n más 3n al cuadrado menos 2n al cubo. Más 8n al cuadrado más n menos n al cubo. Entonces, mirando este primer término, 7n, observe cómo es exactamente un factor de n. El único otro término que tiene exactamente un factor de n es este término aquí de n. Observe que el segundo término es 3n al cuadrado, que tiene dos factores de n. El único otro término que tiene exactamente dos factores de n es este término aquí de 8n al cuadrado. Y finalmente, el tercer término de 2n en cubos tiene exactamente 3 factores de n, y el último término es el único otro término que tiene exactamente 3 factores de n, entonces estos dos términos son como términos. Entonces tenemos 3 pares de términos similares, 7n y son términos similares. 3n al cuadrado y 8n al cuadrado son términos similares. Y luego, finalmente, 2n en cubos y n en cubos son términos similares. N cubed are like terms. Ahora que podemos identificar términos similares, veremos las mismas tres expresiones nuevamente, pero ahora combinaremos los términos similares. Para combinar términos similares, sumamos o restamos los coeficientes y el factor variable sigue siendo el mismo. De nuevo, para esta primera expresión, ya sabemos que tenemos 4 términos similares, pero para este último término aquí, que es a, escribamos esto como primera. Entonces, cuando combinamos estos 4 términos similares, el término seguirá teniendo exactamente un factor de a, pero el coeficiente será la suma o diferencia de estos coeficientes. Entonces tendríamos 3 menos 6 más 10 menos 1. Bueno, 3 menos 6 más 10 menos 1 es igual a 6, por lo que estos 4 términos similares se combinan y son iguales a sexta. Mirando la siguiente expresión, ya reconocemos que los únicos dos términos similares son 5x y 3x, por lo que estos son los únicos dos términos que podemos combinar. Cuando los combinamos, seguirán teniendo exactamente un factor de x, y el coeficiente será 5 menos 3, y los otros dos términos se mantendrán igual. Tendremos 10 y más 6z. Observe cómo, por supuesto, 5 menos 3 es igual a 2, por lo que esto se simplifica a 2x menos 10 y más 6z. Después de un tiempo, probablemente deje de mostrar este paso aquí y este paso aquí, y simplemente sume o reste los coeficientes en su cabeza. Pero para esta lección, seguiremos adelante y seguiremos mostrando este trabajo extra. Nuestra última expresión, ya sabemos que 7n y son términos similares, así como 3n al cuadrado y 8n al cuadrado, así como 2n al cubo y n al cubo. Sigamos adelante y escriba los coeficientes para estos dos últimos términos. Escribiremos esto como más 1n y menos 1n en cubos. Así que ahora seguiremos adelante y combinaremos los n términos, de modo que todavía tendremos un factor de n, y el coeficiente será 7 más 1. Ahora combinaremos los n términos al cuadrado, por lo que aún tendremos un factor de n al cuadrado. El coeficiente será 3 más 8.
Y finalmente, cuando combinamos los n términos en cubos, todavía tendremos un factor de n en cubos, y el coeficiente será -2 menos 1. Simplificando, tenemos 8n, y luego más 11n al cuadrado. Y luego tenemos más, esto sería -3. No queremos dejar este último término en este formulario aquí. Sumar un negativo es equivalente a restar un positivo. Así que primero escribamos esto como 8n más 11n al cuadrado. Y luego -3n en cubos. Pero hay una cosa más que debemos hacer para esta última expresión. Deberíamos escribir esta expresión en orden descendente. Para escribir la expresión en orden descendente, primero escribimos el término con el grado más alto primero o el término con el máximo exponente en la variable. Observe cómo 3n en cubos es el término con el grado más alto, de modo que ese término vendría primero, seguido del término con el siguiente grado más alto, que sería 11n al cuadrado, más 11n al cuadrado. Y finalmente tenemos 8n positivo, entonces tenemos más 8n. Entonces, si bien estas dos expresiones son equivalentes, es mejor escribir la expresión de esta forma aquí, que se llama orden descendente. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil.